Bueno, eh, las teorías generales de la emoción y su respuesta corporal. En la mayoría de los estados emocionales podemos percibir cómo se altera nuestro organismo, aumenta la frecuencia cardíaca, sentimos manos y pies fríos o calientes, sudoración, resequedad de boca y garganta, vértigo, náuseas, malestar general, etc. Una emoción es solamente una respuesta a un estímulo externo, bueno, interno también, ¿no? A un estímulo determinado. Eso es lo que es una emoción. Entonces, ¿qué vamos a ver? Un estímulo emocional. Bueno, el estímulo, la emoción está de este lado, ¿no? La respuesta corporal es, ¿cuándo vamos a saber qué es una emoción? Cuando llega aquí, a la corteza sensorial y lo hacemos consciente. Una vez que lo hacemos consciente, entonces ya podemos decir que es una emoción. Siempre va a ser un estímulo. Entonces, del estímulo va a pasar al tálamo, del tálamo a la corteza sensorial, a la corteza cingulada y va a dar una respuesta, una experiencia emocional, ¿sale? Aquí en la corteza cingulada es que va a ser una experiencia emocional y lo vamos a guardar, ¿sale? No va a ser una respuesta, aquí lo vamos a guardar. Entonces, la siguiente vez que tengamos el mismo estímulo o un estímulo parecido, ya se va a saltar pasos porque ya no va a ser, ya no lo vamos a tener que guardar porque ya está ahí o ya no tenemos que hacer todos los pasos necesarios porque ya lo tenemos aquí y entonces ya vamos a tener también una respuesta corporal. Del tálamo puede ser el hipotálamo y que va a dar una respuesta corporal y va a ser al hipocampo y luego al tálamo anterior, a la corteza singular también, y va a dar una experiencia emocional. Si nuestra respuesta corporal es correcta, lo vamos a guardar otra vez en la corteza cingulada, donde vamos a guardar nuestra experiencia emocional. Esta respuesta corporal, pues la vamos a tener como ejemplo. Además fue una serie muy buena, tuvo muy pocas temporadas, pero si la pueden encontrar o si se acuerdan de ella, pues véanla, ¿no? Porque es buena. Vamos a tener esta respuesta corporal, va a ir acompañada de gestos, ¿no? Estos gestos van a ser los que nos van a dar o nos vamos a dar cuenta de que las personas están tristes, que tiene miedo, que está enojado o que fue una sorpresa, ¿no? O sea, cuando decimos finge sorpresa, pues tenemos que fingir también con las gesticulaciones, así como fuera una sorpresa. Lo más emocionante es que no nada más los hombres podemos darnos cuenta de esto, o sea, no nada más las personas nos podemos dar cuenta de estas gesticulaciones que nos dan estas emociones precisamente o que ocasionamos como respuesta a un estímulo y se va a convertir en esta emoción. También los animales, los perros sobre todo, pueden darse cuenta de estos gestos. Y entonces nuestro perro sabe que está triste, que estamos tristes y nos va a querer consolar. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta de estas gesticulaciones, las reconoce. Si estamos sorprendidos, así como que también él va a pensar o va a buscar cuál es el motivo de la sorpresa. Si estamos enojados, también va a buscar esta situación de por qué, cuál es el motivo del enojo y una de dos. Si estamos enojados con él, va a buscar la manera de congratularse, bueno, no de congratularse, eso es una felicitación, de que rompa, ¿no? Esta situación de enojo, ¿sale? Entonces, bueno, también los perros pueden, también los animales pueden darse cuenta de estos rasgos, pueden leer estos rasgos. Las emociones intensas prácticamente son inseparables de la activación de los sistemas musculoesquelético y sistema nervioso vegetativo. Nos van a dar taquicardia, sudoración, etcétera.
Nuestro cuerpo, se van a relajar los esfínteres también, ¿eh? Nuestro cuerpo refleja las emociones de muchas maneras, en la mímica facial, la postura, el color de la piel, la tensión muscular, los reflejos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son emociones. Emociones solamente es el miedo. Bueno, de estas, las emociones básicas es el miedo, la tristeza, el enojo, el miedo y la alegría. Todas las demás, perdón, me emocioné. Todos los demás son como derivados, ¿sale? O combinaciones. Entonces, estas emociones van a ocasionar el miedo, la tranquilidad, la decepción, etcétera. Nos van a dar estos movimientos corporales bruscos, las gesticulaciones diversas, los brincos, etcétera. Todo esto es las respuestas, la activación de los sistemas musculoesquelético y vegetativo. Las expresiones, bueno, y además aquí dice interacción de componentes conductuales y emociones. Las expresiones faciales están medidas por un conjunto de músculos, 2 nervios craneales, el quinto par trigémino, el séptimo par facial, bueno, sí, y diversas vías del sistema nervioso central. Existen manifestaciones características para el enojo, la tristeza, la felicidad, el miedo, la repugnancia, la sorpresa y el desdén. Con la gran biodiversidad de manifestaciones individuales humanas, se pueden combinar las posturas de los diversos músculos de la cara. El sistema vegetativo pues va a estar involucrado en esta situación de las emociones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aquí no está este sistema límbico también está relacionado con la activación del sistema simpático y parasimpático. ¿Y por qué? Porque va a estar vinculado también con la acción y con la secreción de adrenalina, que también va a hacer mucho de esta actividad, ¿no? Del que la pupila ya sea que se contraiga o se dilate, que se inhibe la salivación, se acelera el impulso cardíaco, o reduce el impulso cardíaco, etcétera. Entonces, bueno, lo que pasa en nuestros órganos es solamente la activación de estos dos sistemas, del sistema nervioso autónomo, y entonces vamos a tener a nivel orgánico ciertas sensaciones, ¿no? Cuando vemos el bien amado, ¿qué pasa, no? Pues se acelera, se estimula la actividad digestiva y sentimos mariposas en el estómago, que no son mariposas, seguro que es gastritis, tomen omeprazol. O vamos a sentir que se acelera el impulso cardíaco. Entonces, estas activaciones, esto que sentimos a nivel orgánico, que se relajen los esfínteres, que tengamos ganas de hacer pipí, ¿no? Eso de ir a tirar el miedo, etcétera, es cierto. Y entonces, esto va a ser a consecuencia de que esta emoción, este estímulo, va a generar una emoción, pero este estímulo cuando llega al cerebro, no nada va a estimular ciertas regiones del cerebro, pero también va para poder dar una respuesta, obviamente, una respuesta a nivel músculo esquelético o una respuesta a nivel autónomo, como el frontal orbicular de los párpados, temporal cigomático. Estos son los músculos que se van a ver involucrados con la actividad de los pares craneales, ¿no? El músculo frontal, el orbicular de los párpados, el temporal, el cigomático, el bucinador de los labios, el mandibular, etcétera.
Varias teorías han tratado de explicar el vínculo entre las emociones y la actividad de los órganos viscerales controlados por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, la teoría de James Lange sugiere que las emociones que experimentamos tienen su origen en cambios corporales. Según su teoría, tenemos miedo porque percibimos la actividad corporal desencadenada por estímulos concretos. Los estímulos captados por nuestros sentidos influyen en el sistema nervioso autónomo y los pasos entre la percepción de un estímulo potencialmente dañino y la respuesta del organismo es el siguiente: el estímulo nocivo, la percepción, interpretación de peligro, por ejemplo, la activación del sistema nervioso autónomo, signos y síntomas, la emoción concreta experimentada como el miedo ante un estímulo dañino, causa que el organismo dispare una respuesta bioquímica y el resultado efecto es la percepción del miedo. Claro que por supuesto que bueno, ok. Los estímulos, ¿no? O sea, el estímulo nocivo va a ocasionar va a desencadenar una, una secuencia de percepción a nivel cerebral. Entonces, bueno, y aunque esto es muy largo de explicar o esto fue muy largo de explicar, se hace muy rápidamente, ¿no? En fracciones de segundo. Entonces vamos a ver que este estímulo nocivo, ¿cómo lo vamos a tener consciente? Lo vamos a tener consciente hasta que llega a la corteza prefrontal y entonces va de regreso, va a dar una respuesta, ¿sale? Hasta que no llegue al cerebro, hasta que no llegue a la corteza, que es donde se integran precisamente estas situaciones, no vamos a tener conciencia de que es una emoción. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber una activación del sistema nervioso autónomo, la emoción concreta es experimenta es el miedo. ¿Cuándo vamos a saber que tenemos miedo? Hasta que llegue a la corteza prefrontal. Ahí donde se integran todos, o sea, otra vez, ahí donde se integran todos estos estímulos, es que nosotros vamos a saber que esa emoción que sentimos se llama miedo. Ok. La teoría de Cannon-Barth, los fisiólogos norteamericanos estudiaron las relaciones entre el sistema nervioso autónomo y las emociones. Las reacciones corporales en su conjunto son una respuesta de emergencia de un organismo a una situación súbitamente amenazadora. Las reacciones corporales en su conjunto, las respuestas a una emoción, son de emergencia a una situación amenazadora. Puede ser, o sea, es que amenazadora no nada más, sí de peligro, pero también puede ser no una situación de peligro desagradable, sino también una situación de peligro agradable. ¿Y cuáles son esas? Les repito, cuando vemos al bien amado. Entonces va a ser el estímulo nocivo, la percepción y la integración, la activación del sistema nervioso autónomo, la emoción concreta experimentada y la respuesta corporal y experiencia emocional simultáneas. Y entonces, si yo veo una serpiente, ¿qué va a pasar? Bueno, yo la estoy viendo, el estímulo viaja a través del cerebro, a través del tálamo, va a llegar a la corteza cerebral y ahí vamos a saber que esto puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque aquí la estamos integrando. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, la respuesta que va a dar el cerebro va a ser a través de la sorpresa o del miedo, de la gesticulación, y va el sistema nervioso parasimpático también va a ser, no parasimpático, no, autónomo, va a hacer lo suyo, ocasionando que la frecuencia cardíaca aumente.
La teoría enfatiza que la respuesta bioquímica del organismo es semejante, aún se trate de emociones diferentes. La respuesta corporal y la experiencia experimentada como emoción son simultáneas. Dicho enfoque refuerza la tesis central de la homeopatía como una medicina del hombre. Ajá. Entonces vamos a ver nuevamente. Ya vimos estas teorías de cómo se generan las emociones y cómo van a afectar al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso central también, ¿no? Porque van a dar una respuesta a nivel periférico y una respuesta a nivel autónomo. Entonces vamos a ver nuevamente que la mente, las emociones, la mente, el sistema nervioso, el sistema inmune, y aquí le faltó el endocrino, porque también vamos a necesitar la activación de ciertas hormonas y de ciertas glándulas para poder completar esta respuesta a las emociones o la respuesta a este estímulo que se va a llamar emoción, y entonces vamos a ver que están juntos, ¿no? O sea, son inseparables. ¿Cómo concientizamos la enfermedad? Bueno, la enfermedad provoca cambios en las sensaciones y funciones corporales. El individuo se da cuenta de que orina con más frecuencia, tiene palpitaciones, sensación de entumecimiento o ha notado edema en algunas partes del cuerpo. La enfermedad se considera una alteración del tejido, órgano, aparato y sistema, mientras que el trastorno es lo que experimenta la persona, ¿sale? Entonces, uno solamente experimenta, bueno, pues ya los signos y síntomas. Ajá, existen muchos estímulos distintos que compiten por percibir nuestra atención en todo momento, porque algunas sensaciones son más prominentes que otras. La mayoría de los síntomas funcionales son transitorios, a menos que sean persistentes y vayan en aumento. Acudimos a, acudimos al médico. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hasta que no sintamos o hasta que no tengamos estas repercusiones a nivel orgánico ocasionados por nuestra emoción, entonces vamos a acudir al médico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, hasta que no nos duele el intestino, hasta que no tenemos una migraña, hasta que no tenemos, nos arde, tenemos, bueno, las enfermedades ácido-pépticas pueden ser por dos cosas, pueden ser emocionales o pueden ser a consecuencia de lo que comemos, pero también esta situación de comer alimentos que nos hacen daño, también puede ser una situación emocional. Entonces, hasta que no nos damos cuenta que estamos comiendo de más o que estamos subiendo de peso o que el intestino nos duele, etcétera, y además lo relacionamos con con un estímulo de a lo mejor de intolerancia, de miedo, ¿no? Hasta que no vemos que nuestros hijos ya nos dijeron que no les gusta ir a la escuela porque a lo mejor tienen alguna agresión, ya sea por parte del profesor o de la profesora o por parte de sus compañeros, que puede ser lo más frecuente o que es muy frecuente, hasta que no empieza a tener esta situación de, ya lloró, pero ahora qué va a pasar, pues ahora le duele la cabeza antes de ir a la escuela, o ahora le duele el estómago antes de ir a la escuela. Entonces ya vemos que efectivamente podemos decir, ¿no? Que, es que dice la verdad, ¿no? Entonces es cuando lo llevamos al médico o cuando creemos que en realidad es que está pasando algo. Los signos y síntomas que se perciben con más frecuencia son los intensos, pueden ser intensos y perturbadores, no puede ver con claridad, tiene un vértigo intenso que le impide caminar, pueden ser raros o novedosos, tiene más probabilidad de ser un indicio de gravedad, por ejemplo, el hormigueo intenso en algún lado de la cara, sensación de que le aprieta el corazón. Estas, estas, estos, mmm, estos síntomas
son los que hacen que el paciente vaya vaya al médico. Pero estos síntomas van a ser así como que en grados, ¿no? Los intensos y perturbadores, ¿no? Cuando tienen una crisis hipertensiva. Los raros o novedosos, ¿no? Precisamente cuando, claro, todos los síntomas son raros porque antes no los teníamos y ahora sí. Pero ¿qué va a pasar cuando empiezan a tener hormigueo o cuando no sienten, ¿no? Entonces dicen, oh, creo que me está dando una parálisis o creo que esto no es normal. Los persistentes, que persisten por más de la cuenta. ¿Cuándo? Cuando a pesar de tomar omeprazol siguen teniendo el dolor en epigastrio. Los que son el resultado de una enfermedad crónica, padecer aumenta la percepción de otros síntomas ajenos al área afectada. Las mismas señales corporales pueden ser percibidas o no como síntomas en función de distintas variables individuales como el sexo, el estado emocional o los rasgos de personalidad. Las emociones, pues es el estado de ánimo, es crucial en la percepción de la enfermedad. Cómo yo me siento con esta enfermedad. Bueno, uno nunca se siente bien con una enfermedad, ¿no? Uno nunca puede estar así como que alegre en una enfermedad. No son motivo de alegría o culturalmente así nos han enseñado. Y aparte es que nos sentimos mal, ¿no? Los individuos negativos refieren más síntomas, son más susceptibles a enfermarse y presentan pesimismo con respecto a su pronóstico. La ansiedad y la depresión pueden aumentar la percepción de los síntomas debido a sus efectos sobre la atención. El individuo se reconcentra en sí mismo. Afrontamiento cognitivo-conductual de la enfermedad. La forma en que los individuos piensan y responden a los estímulos externos e internos influyen sobre la percepción de los síntomas. Los individuos con personalidad tipo A, impacientes, ambiciosos, agresivos, abusan de los estimulantes y trabajan en exceso. ¿Sale? Los individuos mayores en general tienen una mayor sensibilidad debido a que han soportado la carga de muchas enfermedades crónicas. En el caso de los niños, el poco desarrollo del lenguaje dificulta la percepción de los síntomas. Los niños en ocasiones lloran para llamar la atención de sus padres o juegan en exceso o duermen poco porque tienen demasiada energía. Los individuos mayores sí son más sensibles, no les gustan, por ejemplo, muchos procedimientos que pueden ayudarles, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque son más sensibles. No les gustan que los estén manoseando, no les gustan que los estén picoteando, no les gustan. Y en los niños, bueno, pues es que uno tiene que adivinar casi en los niños que no pueden hablar o no saben hablar, qué es lo que les duele y qué es lo que sienten. Los esquemas cognitivos de la enfermedad. Las representaciones sobre la enfermedad son concepciones organizadas adquiridas a través de experiencias personales anteriores de familiares. El esquema cognitivo que se forme en la mente del paciente tendrá una clara influencia en la enfermedad, como en los neuróticos o hipocondríacos. Muchas enfermedades, bueno, no muchas, hay algunas enfermedades que se van a mostrar de una forma singular. Se van a manifestar en signos y síntomas en aquellos pacientes que a lo mejor no están muy de acuerdo con lo que están haciendo. En los cuidadores. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen parálisis o empiezan con parálisis. ¿Por qué? Pues porque son los cuidadores. Y entonces, como no quieren ser cuidadores, empiezan a tener parálisis, ¿no? Empiezan a no poder moverse, a no hablar. Digo, no es algo muy frecuente, ¿no? Tampoco es algo que vean
a la vuelta de la esquina, pero sí hay casos, ¿no? Bueno, yo conocí un caso y fue de una alumna, ¿no? De una paciente suya que de repente, ella era cuidadora de su mamá y no quería hacerlo. Entonces después tuvo que ser cuidada porque estaba junto a su mamá, ¿no? Porque ella dejó de caminar y dejó de hablar a consecuencia de esta situación que no quería hacer. O entran en neurosis a consecuencia de que no lo quieren hacer. Pero el comportamiento que tenemos hacia una enfermedad determinada, pues está dada culturalmente, ¿no? También, o cultural y familiar. Estamos enfermos, ¿no? Cuando estamos enfermos deberíamos de, especialmente de vías respiratorias que son las más contagiosas, deberíamos de estar en nuestra casa y sin embargo antes de esta pandemia salíamos así como que, salíamos a trabajar porque así era y salíamos, sin cubrebocas, así muy tranquilamente y entonces había muchas personas enfermas. Ahora con esto del uso de cubrebocas, pues nos hemos dado cuenta que las enfermedades han disminuido precisamente porque por el uso de cubrebocas simplemente. Las características de las representaciones de la enfermedad. Las representaciones de la enfermedad se conforman en el momento en que el paciente experimenta un síntoma o lo etiqueta en un diagnóstico. Si tengo aversión a la luz, los olores y ruidos, ¿qué es una enfermedad? Es un conjunto de signos y síntomas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, es que el nombre de la enfermedad es de acuerdo a esta situación a esta agrupación de signos y síntomas, ¿no? Todos los pacientes que tienen estos síntomas, pues tienen esta determinada enfermedad, todos los que tienen estos otros van a tener esta otra y todos los que tienen estos van a tener esta otra más, ¿no? Entonces, ¿qué son los nombres de las enfermedades? Solamente corresponden a la unión o a la agrupación de signos y síntomas. Pero también el comportamiento del paciente a veces es determinado por su misma enfermedad, ¿no? Por esta situación es que yo me siento mal o yo tengo este determinado problema y entonces quiero que me consideren y quiero que me traten de esta forma. En segundo lugar, percibo las consecuencias. Si no voy a trabajar, me van a regañar mi jefe y es probable que me descuenten el día, ¿no? Entonces, si yo me siento mal, valoro, ¿no? Conscientemente, si voy o no voy a hacer mis actividades. ¿Por qué? Porque esta situación de la enfermedad me va a traer una consecuencia. Y trato de identificar la causa. Me tomo la presión arterial, la glucosa, busco posibles focos de infección, etcétera. Cuando percibo una sensación física o mental, ¿qué me conduce a interpretar que estoy enfermo? Cuando los síntomas que experimento encuadran en un modelo de enfermedad que tengo almacenado en la memoria. Ok, esto es que las emociones se van a almacenar en la corteza cingulada, pero también las emociones que yo tengo, o sea, esto de la memoria, sale que está en la misma situación, en el mismo lugar, va a decir, a ver, si yo ya tuve, y esto conduce, es un arma de doble filo, ¿no? Esto conduce para decirme si estoy enfermo o para tratar de repetir el tratamiento anterior a esta enfermedad que yo ya tengo almacenada en la memoria. Bueno, y también los hipocondríacos, ¿no? Que aunque no lo tengan en la memoria, de todos modos lo van a representar. Un síntoma extraño tiene más probabilidades de ser interpretado como un síntoma grave que un síntoma común. ¿Por qué? Pues porque yo ya lo sé manejar. O sea, un síntoma que antes no tenía o que sea nuevo, pues o que rebase mi tolerancia, pues va a ser potencialmente grave porque no lo conozco y desconozco qué es lo que me está pasando. ¿Que un síntoma común? Bueno, un síntoma común es algo que yo ya me había pasado y que ya sé qué es lo que me va a suceder, ya sé con qué medicina me lo voy a quitar o ya sé quién me lo va a quitar. Y entonces no me preocupo. El dolor agudo, punzante en la fosa ilíaca derecha, seguido de adormecimiento en la pierna,
nos hace pensar en una probable apendicitis. El tipo de personalidad es otro punto importante. Los individuos arrogantes, temerarios, tienden a minimizar los síntomas. Bueno, este tipo de personalidad puede hacer dos cosas, o los minimiza o los exagera, ¿no? Los minimiza o entonces se va corriendo al hospital con un miedo terrible a morir, ¿no? Porque porque existe la posibilidad. Su orgullo los hace no mostrar debilidad ante los demás. Los individuos obsesivos, hipocondríacos o ansiosos estarán siempre pendientes de sí mismos y tensos ante cualquier molestia nueva, lo cual interpretarán como si fuera un padecimiento grave. Muy bien.